Hoy en día, la definición y uso de protocolos seguros es imprescindible para el acceso a servidores remotos. SSH o Secure Shell es un protocolo que permite abrir una shell o ventana de comandos en un servidor remoto de forma segura. Para conseguir esta seguridad hay que definir una serie de mecanismos de autenticación y algoritmos de cifrado de datos. Veremos la configuración de los más usuales en esta práctica. También abordaremos el estudio de las utilidades que nos permitirán realizar la conexión, crear contraseñas o llevar a cabo copias de ficheros seguras entre equipos. SSH utiliza una conexión TCP para realizar una conexión segura. Sin embargo, TCP no es un protocolo seguro, por lo que tienen que introducirse una serie de elementos que aseguren esta conexión. Herramientas clásicas como Telnet, RCP, FTP, etc., que suelen utilizar TCP, no proveen de ningún tipo de seguridad, por lo que los datos que circulan pueden ser fácilmente accedidos con solo capturar la conexión. Gracias a SSH, tanto en Windows como en Linux, con OpenSSH, disponemos de una serie de herramientas seguras. SSH es un protocolo complejo, que incluye algoritmos de clave pública-privada, intercambio de claves, mecanismos de autenticación, etc. El primer paso a realizar en una conexión SSH es la autenticación, que consiste en comprobar que un usuario es quien dice ser. En SSH existen dos tipos principales de autenticación: la autenticación por contraseña y la autenticación por clave pública-privada. Básicamente, en la autenticación por contraseña, el usuario debe introducir un usuario y una clave. Esta clave viajará por la red cifrada mediante un mecanismo de clave pública-privada. La clave pública de un servidor la almacenaremos en el archivo nowhost como medida de seguridad. En la autenticación por clave pública, el usuario tiene que generar las claves pública y privada y tiene que colocarlas en ciertos directorios y con unos determinados permisos, tanto en el ordenador cliente como en el servidor. Estas claves se usarán en un proceso de autenticación, donde básicamente el cliente envía un mensaje cifrado con la clave privada, que a priori solo puede tener él. Nuestros primeros pasos con SSH consistirán en comprobar si está instalado, tanto en el cliente como en el servidor, instalándolo en el caso en el que no lo hayamos hecho ya. Para esto utilizaremos órdenes similares a las que hemos utilizado en otros servicios y que se muestran en la diapositiva. También podremos gestionar o controlar el servicio con systemctl, igual que hemos venido haciendo hasta ahora con otros servicios. Empezamos ahora con la configuración de OpenSSH, que una vez instalado genera dos grupos de archivos. Uno genérico para las máquinas, tanto para el cliente como para el servidor, que se almacena en el directorio /etc/ssh, donde podremos encontrar múltiples archivos, y otro grupo que se almacenará en el directorio .ssh del home de cada usuario. Aquí también podremos encontrar diferentes archivos tanto de configuración como de claves. De los archivos de configuración general que se encuentran en el directorio /etc/ssh, tanto en el cliente como en el servidor, destacaremos principalmente dos: el sshconfig, que contiene la configuración del cliente, y el sshd-config, que contiene la configuración del servidor, y que tendremos que buscarlo respectivamente en el cliente o en el servidor. En el subdirectorio .ssh del home del usuario destacaremos los archivos IDRSA o IDDSA, que contendrán las claves privadas y públicas de los algoritmos RSA y DSA, el fichero authorizedkeys para la gestión de la autenticación por clave pública, que guardará en el servidor una lista de claves públicas autorizadas de clientes que se pueden conectar, o el fichero nowhost, que almacenará en el cliente las claves públicas de los host servidores accedidos mediante SSH, cuando se implementa la autenticación por contraseña. La configuración para la autenticación por contraseña suele venir por defecto cuando se instala SSH. En cualquier caso es muy sencilla y solamente hay que asegurarse de que en el fichero sshd-config del directorio /etc/ssh del servidor la directiva Password Authentication esté configurada a Yes, y en el fichero sshconfig del cliente Password Authentication también esté establecido a Yes. Una vez que el cliente se conecta al servidor, en el fichero nowhost se almacenará la clave pública que envíe el servidor.
En la configuración para la autenticación por clave pública hay que generar la clave pública y la clave privada, situarla en los directorios correspondientes del cliente y del servidor y asignarle una serie de permisos. Estos permisos son indispensables para que el sistema funcione, ya que, por ejemplo, asegurarán que la clave privada solamente pueda ser accedida por el propietario de dicha clave. En la siguiente diapositiva explicitaremos cómo realizar todas estas operaciones. Para empezar, decir que, para que todo funcione, es muy importante crear las claves y los directorios necesarios con el usuario adecuado, el que vaya a realizar la conexión, y configurar los ficheros de configuración con el superusuario o root. Tenemos que tener en cuenta que ambos equipos, cliente y servidor, pueden tener ficheros y directorios similares, pero según seamos cliente o servidor, tenemos que configurar unos u otros. El primer paso para configurar la autenticación por clave pública será generar las claves pública y privada en el cliente. Para eso usaremos la utilidad SSH keygen. Con SSH keygen-trsa-b 1024 crearemos estas claves de tipo RSA con 1024 bits. Estas claves se generarán por defecto en el directorio .ssh del home del usuario y se denominarán idrsa e idrsa.pap. Esta configuración puede cambiar si al generar las claves introducimos otros directorios en las preguntas que nos va a realizar la utilidad SSH keygen. Nosotros por esto recomendamos responder con la opción por defecto a estas preguntas o pulsar Enter para no tener que tocar otros ficheros de configuración. A continuación nos aseguraremos de que el subdirectorio .ssh del home del usuario tenga permisos 700 y el fichero idrsa con la clave privada tenga permisos 600. Después vamos a copiar la clave pública o fichero idrsa.pap en el servidor, concretamente en el subdirectorio .ssh del usuario en el servidor. Para esto primero nos aseguraremos de que este directorio .ssh existe en el home del usuario del servidor y si no tendremos que crearlo. Para hacer esta copia de forma segura utilizaremos la herramienta scp, como se muestra en la diapositiva. En el servidor solo nos queda copiar la clave pública al fichero authorizedkeys con la orden cat, tal y como se muestra en la diapositiva. Por último, nos aseguraremos de que el fichero authorizedkeys tenga como permisos 644 y el subdirectorio .ssh del servidor tenga permisos 755. Esto lo podemos realizar con la utilidad chmod. Tal y como se ha comentado, el servicio para SSH se denomina SSHD y se controla igual que en ocasiones anteriores con la orden systemctl. Es importante reiniciar el servicio cada vez que hagáis un cambio en la configuración y comprobar si el cortafuegos está limitando vuestras conexiones SSH, en cuyo caso podéis introducir una regla especial para permitirlas. Como también hemos comentado, la configuración del servidor SSH se realiza en el fichero sshd-config. Algunas de las directivas más importantes de este fichero son Password Authentication para habilitar o no la autenticación mediante contraseña, Passkey Authentication para habilitar o no la autentificación por clave pública, Login Grace Time para establecer un tiempo límite a la hora de introducir la contraseña, Max Out Try para definir un máximo de intentos de login en una conexión o Permit Root Login para habilitar o no el acceso del root a un servidor vía SSH. Aquí podemos ver un ejemplo de configuración del fichero sshd-config con algunas de las directivas mencionadas. El ordenador cliente se va a configurar con el fichero sshconfig, que también se encuentra en /etc/ssh. En cualquier caso, el cliente se puede configurar alternativamente introduciendo ficheros en el directorio .ssh del home del usuario o incluso en la misma orden SSH de la línea de comandos. En esta diapositiva podemos ver algunas de las directivas de configuración más importantes del cliente SSH, relacionadas con versiones de protocolo utilizadas, nombres de ficheros a utilizar,
ubicaciones de estos, etc. Para el cliente, aquí tenéis un ejemplo de fichero de configuración, aunque también es verdad que vamos a tocar menos la configuración del cliente. Una utilidad clave en la práctica de hoy es la utilidad SSH, que nos permite iniciar una sesión remota desde el cliente al servidor. Su sintaxis es simple: SSH, opciones, usuario con el que queremos conectarnos, @ el servidor al que queremos conectarnos. Al final de la diapositiva tenéis ejemplos de uso de SSH para conectarnos a un servidor, especificando o no el usuario de conexión. Si este usuario no se especifica, será el usuario con el que estemos actualmente conectados a la máquina cliente el que se usará para conectarse al servidor. También simplemente se puede ejecutar una determinada orden en un equipo remoto, según se muestra en el ejemplo, y recibir la salida de esta orden. O también podemos realizar una conexión utilizando un fichero local de configuración. Para terminar, en esta diapositiva tenéis la sintaxis y distintos ejemplos de uso de la orden SCP, que permite copiar de forma segura archivos entre dos equipos. Estos dos equipos pueden ser incluso distintos al equipo en el que actualmente estamos conectados. En este guión, para llevar a cabo la configuración de SSH, lo primero que tenéis que hacer es elegir qué máquina va a ser la máquina cliente y cuál va a ser la máquina servidora. Tendréis que establecer entre ellas una red interna con identificador de red 1001 y asignar direcciones de red tanto al cliente como al servidor, haciendo un ping entre ellos para comprobar que tenéis conexión. A continuación vamos a poner en marcha la autenticación por contraseña en SSH. Vais a comprobar si necesitáis añadir algo a la configuración por defecto y en cualquier caso describir cuál tiene que ser la configuración para lograr esta autenticación por password. A continuación tenéis que rellenar en el ejercicio 2 una serie de datos relacionados con esta configuración, además de realizar la conexión SSH entre el cliente y el servidor. En el ejercicio 3 tenéis que generar en el cliente la pareja de claves pública-privada de tipo RSA con 1024 bits. Os recomendamos que a las preguntas que se os hacen respondáis siempre con la opción por defecto, es decir, pulsando la tecla Enter. En el ejercicio 4 debéis comprobar si en el servidor existe el directorio .ssh en el home del usuario. Una vez que comprobáis que este directorio existe, tendréis que copiar la clave pública del usuario al servidor mediante la orden SCP. En el ejercicio 5 tendréis que colocar la clave pública en el archivo de claves autorizadas del servidor, tal y como se muestra en las diapositivas. Por último, se os pide que establezcáis una configuración para aumentar la seguridad en el servidor SSH. Concretamente se pide que no se permite que se conecte el root, que se establezca un tiempo límite máximo para introducir la contraseña de 30 segundos, que se limite a 3 el número de intentos máximos por conexiones y que se limite a 2 el número de conexiones en paralelo que pueden autenticarse desde una misma dirección IP.